Muy bien, queridos niños y niñas, entonces vamos a resolver este problemita juntos. A ver, ¿qué nos dice? Tres estudiantes de la región Ucayali conversaron por teléfono que deseaban promover la siembra de la planta de bambú en las parcelas de sus padres, ¿no? Y aquí tenemos a la planta de bambú y aquí tenemos a las parcelas, ¿verdad? Que son terrenos agrícolas. Y a ver, ¿qué nos dice más? A ver el problema. Acá hay un pequeño diálogo, ¿verdad? Tenemos a Victoria, tenemos a Germán y tenemos a Juan. A ver, Victoria, ¿qué nos dice? Necesito 1824 plantas de bambú. Germán, ¿qué nos dice? Yo, el triple de la cantidad de plantas de bambú que necesita Victoria. Muy bien, a ver, ¿qué nos dice Juan? Yo, 4 veces menos que la cantidad de plantas de bambú que necesita Victoria. Muy bien, ¿y qué nos preguntan? ¿Cuántas plantas de bambú necesitan Juan y Germán? Ajá, entonces, a ver, ¿de quién nos habla el problema? De tres estudiantes de la región Ucayali, ¿verdad? ¿Y quiénes son estos tres estudiantes? Victoria, Germán y Juan, ¿verdad? ¿Qué más nos dicen? Que han conversado por teléfono y que ellos desean promover la siembra de la planta, ¿verdad? ¿De qué planta? La planta de bambú. Muy bien, a ver. Y nos han dado datos, pero no son datos exactos, ¿verdad? Solamente Victoria dice que ya necesita 1824 plantas, ¿verdad? Germán que nos dice, yo el triple nos está diciendo, ¿verdad? De lo que necesita Victoria. ¿Qué nos dice Juan? 4 veces menos, ¿verdad? De lo que necesita Victoria. ¿Y qué nos preguntan? ¿Cuántas plantas de bambú necesitan Juan y Germán? Muy bien, entonces vamos a comenzar a resolver el problema. Entonces, teniendo en cuenta el diálogo que estaba en el problema de los tres estudiantes, que era ¿quién? Germán, Victoria y Juan, vamos a resolver el problema usando las barras de colores, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con lo que decía Victoria. Ella decía, necesito 1824 plantas de bambú. Entonces, ¿cómo vamos a representarlo? Con esta barra de color. Esa barra de color representa a 1824 plantas de bambú, que es lo que necesita Victoria. ¿Qué más nos dice Germán? Yo, el triple de la cantidad de plantas de bambú que necesita, ¿quién? Victoria. Ajá, el triple de la cantidad de plantas de bambú que necesita Victoria. Entonces, cuando hablamos de triple, ¿de qué estamos hablando? De 3 veces más, ¿verdad? 3 veces más de lo que necesita Victoria. Entonces, si Victoria necesita 1824 plantas de bambú, Germán necesita 3 veces más, ¿verdad? De lo que necesita Victoria, que eso es igual a el triple de la cantidad de plantas de bambú que necesita Victoria. Y cuando hablamos de triple, cuando hablamos de 3 veces más, que es lo mismo, estamos hablando de una multiplicación, ¿verdad? ¿Y qué se va a multiplicar? Ajá, 3 veces 1824, ¿verdad? Porque Germán tiene 3 veces 1824. Entonces, ¿qué multiplicamos? 1824 por 3. Muy bien. Ahora, ¿qué nos dice Juan? Yo 4 veces menos que la cantidad de plantas de bambú que necesita ¿quién? Victoria de nuevo, ¿verdad? Pero ojo, aquí ¿qué nos dice? 4 veces menos. Nos dice 4 veces menos que la cantidad de plantas de bambú que necesita Victoria. Entonces, de lo que necesita Victoria, ¿cuánto es? 1824. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a separar esos 1824 en ¿cuántos grupos? En 4, ¿verdad? Entonces, vamos a separar en 4 porque nos dice 4 veces menos que tiene Juan.
Y como ya lo hemos separado en grupos de 4 a la cantidad de 1824, Juan tendría esta cantidad de plantas de bambú. Eso es lo que necesitaría Juan. Y ojo, cuando hablamos de 4 veces menos, ¿de qué estamos hablando? De una división, ¿verdad? Muy bien, ¿y qué vamos a dividir? 1824, que es la cantidad que necesita Victoria, vamos a dividirlo en, recuerda que nos decían 4 veces menos. Ajá, entre 4. Muy bien, ¿y ahí qué nos va a salir? La cantidad de plantas de bambú que necesita Juan. Ahora vamos a hallar entonces cuánto es la cantidad de plantas de bambú que necesita Germán. ¿Qué decíamos que teníamos que hacer? Multiplicar, ¿verdad? Que teníamos que multiplicar 1824 por 3, ¿verdad? Podemos multiplicarlo de esta manera. 4 por 3, ¿cuánto es? 12, llevo 1, ¿verdad? 3 por 2, 6 más 1, 7, muy bien. 3 por 8, ¿cuánto es? 24, ¿verdad? Bajo el 4 acá y aquí ¿cuánto va? 2, muy bien. 3 por 1, ¿cuánto es? 3, más 2, 5. Entonces, ¿cuánto nos sale? 5472. ¿Y eso qué sería? La cantidad de plantas de bambú que necesita Germán. Muy bien. Ahora, la plataforma también nos propone otra manera para poder resolver una multiplicación a través de la descomposición. A ver, vamos a descomponer 1824. Tú puedes verlo aquí. Lo ha separado por unidad de millar, centenas, decenas y unidades. Y lo multiplican todo por 3. Entonces, 1000 dice que va con 3. Entonces juntamos 1000 por 3. El 800 también va con 3. Entonces ponemos más 800 por 3. Luego, ¿qué sigue? 20. Multiplicamos por 3. Entonces más 20 por 3. Luego está el 4. Entonces ponemos más 4 por 3. Muy bien. Ahora sí comenzamos a multiplicar. ¿Cuánto es 1000 por 3? 3000. Muy bien. Más 800 más por 3. 2400. Muy bien. Más 20 por 3. 60. Más 4 por 3. 12. Muy bien. Ahora nos queda sumar 3000 más 2400 más 60 más 12. ¿Cuánto es? Ajá. 5472. Es el mismo resultado que hemos hallado anteriormente, ¿verdad? ¿Y eso qué sería? La cantidad de plantas de bambú que necesita Germán. Ahora, vamos a hallar la cantidad de plantas de bambú que necesita Juan. ¿Y qué íbamos a hacer con Juan? Ah, dividir, ¿verdad? ¿Y qué íbamos a dividir? 1824 entre 4. Entonces, ¿cuánto sería aquí? A ver. 4, ¿verdad? 4 por 4, ¿cuánto me da? 16. 16 hasta llegar a 18. ¿Cuánto sería? 2, ¿verdad? Muy bien. Bajo el siguiente 2. Ahora, ¿qué número multiplicado por 4 me da 22? ¿O un número cercano? 5, ¿verdad? 5. Muy bien. 5 por 4, ¿cuánto es? 20. Para llegar a 22, ¿cuánto sería? 2. Entonces me queda 2 bajo el 4. Listo. ¿Qué número multiplicado por 4 me da 24? ¿O un número cercano? 6, ¿verdad? ¿Cuánto es 6 por 4? 24. Y me queda 0. Entonces, ¿cuánto es la cantidad de plantas de bambú que necesita Juan? 456 plantas de bambú. ¿Y cuál era la pregunta que nos hacía en el problema?
¿Cuántas plantas de bambú necesitan Juan y Germán? Nos pregunta cantidades separadas, ¿verdad? Y nuestra respuesta sería, Juan necesita 5.472 plantas de bambú y Germán 456 plantas de bambú. Muy bien, ahora vas a hacerlo tú. Vas a resolver tú otros 3 problemitas, pero yo quisiera explicarte un poquito este problemita porque se relaciona con el problema que acabo de explicar, que nos dice, Lucía, una estudiante de 5º grado, compañera de Victoria, Germán y Juan, se enteró de la conversación que tuvieron sus amigos. A ella le encantó la idea de promover la siembra de bambú y les comentó a sus familiares que ellos necesitarían 5 veces más que la cantidad de plantas que necesita Juan. ¿Cuántas plantas de bambú necesita Lucía? Es lo que nos pregunta. Y aquí hay un dato que yo quiero resaltar. ¿Qué nos dice? Necesitarían 5 veces más que la cantidad de plantas que necesita Juan. ¿Y cuánto necesitaba Juan? Que ya lo hemos hallado. Juan iba a necesitar 456. Entonces, Lucía va a necesitar 5 veces más de la cantidad de plantas de bambú de Juan, que es 456.